Saludos, mi nombre es Maitek Baez, integrante del grupo número 1 de Historia de la Música. Hoy, mi compañero José Vara y yo les estaremos hablando sobre la música en el barroco. La música en el barroco temprano. El estilo barroco en la historia de la música es el gusto por la ornamentación en las obras, el gusto por lo curvo, el gusto por la complejidad de las formas, como reacción contra la polifonía en el siglo XVI. El período barroco en la música transcurre en lo que va del año 1600 a 1750. El término barroco se designa al movimiento cultural y artístico del siglo XVII y a mediados del siglo XVIII, principalmente para referirse a las artes visuales de una forma peyorativa. Su característica principal es la abundancia de adornos. La música barroca no solo rechazó el pasado y se dedicó a emplear mucha ornamentación para su distinción, sino hubo innumerables innovaciones estilísticas, y para ello se habla del período barroco temprano y tardío. El barroco temprano incluye el surgimiento de la monodia acompañada, de la ópera y el estilo concertado. La música barroca es un estilo de música de origen europeo que se desarrolló entre los siglos 1660 y 1750, coincidiendo cada fecha con la aparición de la ópera y el fallecimiento del compositor Sebastian Bach, respectivamente. Este período, a su vez, coincide con el final y el comienzo de dos etapas musicales, el previo Renacimiento y el posterior Clasicismo. Además, durante el Barroco aparecieron algunas de las más importantes formas musicales de la historia musical, como son la sonata, el concierto o la ya mencionada ópera, además de dar lugar a músicos barrocos considerados muchos de ellos como los más destacados de la historia de la música clásica, como lo veremos más adelante. En el barroco temprano se puede destacar el uso de varios coros de voz e instrumentos, el protagonismo de la voz aguda que acapara el interés musical, que era la monodia, y por supuesto la aparición de la ópera. Estilos y características de los músicos del barroco. El estilo barroco, pese a estar influenciado por muchas culturas y lugares, fue predominado por la influencia francesa e italiana, dando lugar a sus dos estilos más importantes. No obstante, hay que destacar que el estilo alemán, así como otros países, fueron también muy importantes. Por eso, pero siempre imitando en gran medida alguno de estos dos estilos o incluso combinándolos. Veámoslos. El estilo francés se desarrolla en un contexto histórico que coincide con el reinado de Luis IV y con Jean-Baptiste Lully como principal referente. Este estilo es de carácter observador y se caracteriza por la brevedad de los compositores, las estructuras cerradas y simétricas, la ornamentación propia del barroco y las armonías restringidas. El estilo italiano, propio de las grandes ciudades italianas como Venecia, Nápoles, Roma y especialmente Bolonia, en donde se desarrollaron continuas innovaciones de estilo. Fue uno de los estilos más imitados en toda Europa durante el barroco en el siglo XVIII, incluso por los franceses, pese a albergar un estilo propio muy predominante. Los músicos del barroco italiano, como el célebre Vivaldi, a diferencia de los seguidores del estilo francés,
apostaban por el rápido ritmo armónico, las formas abiertas y simétricas y la utilización de la improvisación. Bien, en general, las principales características que definen el estilo de los músicos del barroco son la permanente utilización del contrapunto y el nacimiento del contrapunto complejo, de primera especie, de segunda especie, de tercera especie y de cuarta especie. El dominio de las voces aguda y grave, la presencia imprescindible del bajo continuo, el cual era interpretado generalmente por uno o varios instrumentos melódicos graves, la evolución de la armonía tonal y un ritmo armónico de gran rapidez, el compás binario o ternario claro, simple y uniforme. La danza barroca es el arte coreográfico cultivado durante el periodo histórico conocido como barroco, aproximadamente entre 1600 y 1750, estrechamente ligada a la música barroca, tanto por cronología como por estilo. La danza barroca evolucionó en el marco del ballet cortesano, la tragedia musical o la ópera ballet, llamada en su época la belly dance. Se ciñó al gusto de los investigadores y de los historiadores de la danza, que rehabilitaron un arte y un estilo de danza que el ballet clásico y el romántico habían simplificado y uniformado.
Estilo surgido en plena lucha entre la reforma luterana y la contrarreforma católica. La música fue utilizada en el barroco como medio de propaganda por las iglesias, en competencia y por la alta nobleza. Únicas instituciones, junto a algunas ciudades libres, capaces de mantener una capilla de músicos profesionales. La música se vuelve indispensable para cualquier actividad, por lo que el músico pasa a ser un sirviente más de los que acompañan a los dobles. Producto de estos fines es, como en otras partes de la época, una estética expresiva y teatralizante, profusión en el uso de la ornamentación, dramatismo, uso de recursos para la pompa y esplendor de los espectáculos públicos, fuertes contrastes sonoros. La transmisión de emociones se organizaba a través de la teoría de los afectos y la retórica, que transfiere conceptos de la oratoria tradicional a la composición del discurso musical. En los géneros vocales, la música queda supeditada a la poesía, pues su propósito es el refuerzo en la transmisión del sentido y los sentimientos ligados a la palabra. El espectáculo de mayor éxito y que resume el gusto y la estética de la época será la ópera, fusión de poesía, música y teatro. La claridad y la dicción de los textos es por ello condición fundamental, impuesta tanto en la música religiosa como en la teatral. Desde el punto de vista musical, podemos clasificar diferentes etapas dentro del propio barroco, que ya es en sí mismo una etapa dentro de la música clásica, concretamente cuatro etapas. El barroco temprano. Los aspectos más destacables de esta etapa son la policoralidad, uso de varios coros de voz e instrumentos, el protagonismo de una voz aguda que acapara el interés musical, monodia, y por supuesto la aparición de la ópera. Este periodo destaca por el auge de la música italiana y la popularidad de la ópera por todo el continente europeo. Durante el barroco tardío surgieron nuevas tendencias musicales como innovación en fórmulas tonales o la ampliación del estilo de concierto. Además, esta es ya una época de consolidación del estilo musical en la que hay presencia de la mayoría de los músicos del barroco más importantes de muchos países europeos como Italia, por ejemplo, Antonio Vivaldi, Domenico Scarlatti; Alemania, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel y Georg Philipp Telemann; y en Francia, Jean-Philippe Rameau. Se desarrollaron la ópera bufa, la sonata, la sinfonía y destaca por un estilo más emocional que en la fase anterior. Según expertos, la muerte de Johann Sebastian Bach coincide con el cambio de etapa del barroco al clasicismo. Claudio Monteverdi, 1567 a 1643, Italia. Su música representa la transición entre los periodos del Renacimiento y el Barroco, por medio de mudar la polifonía y las composiciones de madrigales al género del drama lírico y la ópera.
Se le adjudica la primera ópera de la historia, Orfeo, Favola y Música. Algunas de sus obras notables fueron Le Arianna, La fábula de Orfeo y El regreso de Ulises a la patria. Jean-Baptiste Lully, 1632-1687, Italia y Francia. También fue violinista y bailarín. Se le reconoce como el responsable de iniciar las formas de la ópera en Francia. Gracias a su astucia, vivió bajo el favor de la monarquía a lo largo de toda su vida, permitiéndole permanecer e influenciar en el ámbito cultural. Su gusto por la danza hizo que se involucrara en la creación de muchas obras de tal naturaleza como el ballet, género del cual creó la tragedia lírica, que es una forma musical que fusiona el ballet con la cultura francesa, y la comedia ballet. Algunas de sus obras más notables fueron Bellerophon, Isis y El burgués gentilhombre.
Fue sacerdote y además de compositor, violinista y profesor. Otro rol que define Vivaldi es su trabajo como empresario, nombre que recibe la persona que se dedica a la organización de las artes musicales y teatrales, en su caso, óperas y conciertos. Destaca por sus numerosos conciertos, 400 aproximadamente, y óperas, 46. Parte crucial de su trabajo fue desarrollar la estructura formal y rítmica del concierto como forma musical. Algunas de sus obras más notables fueron Las Cuatro Estaciones y El Cole sulle Termodotee. Bach es quizás uno de los músicos más influyentes de todos los tiempos, inspirando a otros personajes grandes como Mozart, Beethoven, Liszt, Wagner y Mahler, entre muchos otros. Es reconocido como el maestro del contrapunto. Era clavecinista, organista, violinista, violista y cantor. Bach servía para la monarquía y siempre se mantuvo involucrado en la iglesia. A consecuencia, la mayoría de sus obras eran por encargo, dedicadas y realizadas para Dios. Bach es el autor de la célebre compilación de obras para teclado, El clave bien temperado, a partir de la cual se establecieron los principios de la afinación de las 12 tonalidades que utilizamos en la actualidad. Como dato curioso, antes de la afinación tenía una aproximación desequilibrada que no permitía interpretar las obras en cualquier tonalidad. Entre sus obras más notables están El clave bien temperado, El arte de la fuga y por último Tocata y fuga en re menor.
Se le conoce como el primer compositor en adaptar las obras para el gusto del público y no de la monarquía. Le llaman el primer maestro de la homofonía, que es cuando dos o más voces se mueven paralelamente creando acordes. Sus tipos de obra que más destaca son la ópera y el oratorio. A pesar de haber nacido en Alemania, hizo la parte más importante de su vida en Londres. Algunas de sus obras más notables fueron El Mesías, música actuática y música para los reales fuegos de artificio. Se les llama instrumentos del barroco a los utilizados para la interpretación de la música culta occidental en el periodo barroco, esto es aproximadamente entre 1600 y 1750. El barroco fue una época de esplendor para muchos instrumentos, como por ejemplo el violín, el clavecín y el órgano. Se cultivó intensamente la música de cámara para grupos instrumentales. También aparecen intérpretes virtuosos que por su gran destreza técnica explotan al máximo el instrumento, como por ejemplo Johann Sebastian Bach y Dietrich Buxtehude en el caso del órgano, Domenico Scarlatti, Francois Couperin al clavecín, Gottfried Reich a la trompeta y por último Antonio Vivaldi, Arcangelo Corelli y Giuseppe Torelli en el violín. En esta época el clavecín, el órgano, la viola da gamba y el laúd vivieron su gran época dorada a nivel técnico, interpretativo y compositivo. La etapa final del barroco será el cenit y el ocaso del clavecín y la viola da gamba, que en la segunda mitad del siglo XVIII caerán en el olvido y quedarán totalmente relegados ya en la época clásica por sus descendientes el violonchelo y el pianoforte. El laúd, el instrumento renacentista por excelencia, cayó en el olvido ya por 1690-1700, desplazado por la guitarra y el clavecín. También en esta época se inventó el piano. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.